Acoimba Informa. Estamos de regreso con mucho más en Acoimba Informa. A continuación les vamos a presentar la conversación que sostuvo el licenciado Nelson Monreal con Jorge Botti, emprendedor y empresario, quien para los periodos 2003-2005 fue presidente de Consecomercio y en el año 2011-2012 al 2013 presidente de Fedecámaras a nivel nacional. Principal impulsor del programa Aprendiendo a Emprender en Fedecámaras a nivel nacional y un programa que también lo pudimos traer a Acoimba. De esta manera les voy a presentar la conversación que sostuvo con Nelson Monreal, donde hablaron sobre temas de interés en materia económica y política de nuestro país, y él como empresario nos dio sus impresiones para ver cómo salir de esta crisis en Venezuela. De esta manera les presento la conversación en nuestra sección Conversando con. Estamos de vuelta a Acoimba Informa, hoy con un invitado de lujo, nuestro amigo Jorge Botti, expresidente de Fedecámara, gran amigo de Acoimba y de verdad que para nosotros un mentor en el mundo gremial, en el mundo empresarial. De verdad que para nosotros es un placer, Jorge, tenerte aquí otra vez en nuestra casa. Bien, gracias Nelson, un placer para mí estar aquí. Es al revés, además fueron muchos de ustedes lo que inspiró también en hacer las cosas que intenté hacer en Fedecámara. Siempre es un placer estar acá. No, yo sé que sí, bueno, y seguimos trabajando, de verdad que su paso por Fedecámara para nosotros fue de verdad un ejemplo y tratamos, ¿no?, de replicar todas las cosas que se hicieron en Fedecámara, adaptándolas a las realidades del Estado de Trujillo y poniéndolas en práctica. Jorge, ¿cómo ves el panorama en este momento de la situación económica de Venezuela? Tú que de una u otra forma te manejas en el mundo empresarial, en las alturas, allá con mucha gente del gobierno ahorita que estamos por lo de la Asamblea. Nelson, yo no creo que esté diciendo nada nuevo cuando digo que además hablo por experiencia personal. Ni siquiera puedo decir desde el punto de vista histórico. No, me refiero a mi tiempo de vida, a mi ciclo de vida. Digamos, estamos hablando de una empresa, no solamente la que yo he estado manejando de la familia en los últimos 30 años. Me refiero a los 50 años que tiene la empresa. No hay una crisis similar a esta. Nosotros hemos atravesado otro tipo de crisis económica, hemos tenido situaciones complejas de ajustes económicos en el pasado, en el año 83, en el año 89, en el año 94. Esto es una crisis distinta, esto es una crisis mucho más profunda y más compleja, y me estoy refiriendo solo a lo económico en principio, sin entrar que ya conversaremos de las terribles implicaciones que tiene la crisis política y social que vive el país. Pero desde el punto de vista de la actividad empresarial, me temo que estamos frente al reto más grande que haya tenido la empresa venezolana en los últimos 100 años, sin temor a equivocarme. Claro. Bueno, y aunado a todo esto, los grandes problemas que se nos vienen ahorita, ¿no? Porque estamos en un momento donde estamos peleando o luchando para que no nos, de una u otra forma, no implementen lo que el gobierno quiere implementar, que es las constituyentes, que en la vida empresarial nos va a afectar de una manera catastrófica. ¿Qué nos puedes hablar sobre este dilema? Yo creo que hay que tener un poco una especie de panorama histórico. La empresa venezolana ha estado largamente intervenida. Quienes escuchan o quienes nos ven que no son empresarios a lo mejor pueden decir: oye, los empresarios siempre han abusado mucho. Ese ha sido un gran tema siempre en el país, y nosotros hemos pasado de un largo periodo de intervención en las empresas a un periodo que ha llevado la intervención hasta el paroxismo. El control de cambios y el control de precios han hecho estragos. Pero es que creo que hay un ingrediente adicional que es muy importante, que es el que tú mencionas, y no específicamente lo de la Asamblea Nacional Constituyente, aunque constituye una amenaza real y factible que la tenemos frente a nosotros en apenas unas semanas, sino es que desde el comienzo de este gobierno hemos sentido, quienes hacemos empresa, y además con fundadas razones, que no solamente tenemos un gobierno que controla la actividad privada y que la asfixia, sino que además deliberadamente, desde el punto de vista ideológico, no le gusta. Es así de simple. Tiene una concepción según la cual el orden social y el orden económico debe basar la propiedad de los medios de producción, quiere decir todas las empresas y cualquier actividad comercial, en manos del Estado y no en manos de los individuos. Y eso es una especie de espada de Damocles que está en la mente de los empresarios venezolanos. No solamente tienes que luchar contra una crisis económica, sino contra un gobierno que además no le gusta la libre empresa. Y eso implica un doble esfuerzo. Una república popular comunal.
Ese puede ser uno de los nombres, pero efectivamente está allí. Si nosotros nos retrotraemos a lo que el presidente Chávez en su momento, en el 2007, quería imponer mediante aquella reforma estructural de la Constitución venezolana, nos damos cuenta que esto que está sucediendo ahora no es nuevo. A mí me parece absolutamente falaz, por ejemplo, el que se diga es que se está destruyendo la Constitución de Chávez. Pero si el mismo Chávez quiso destruirla, se nos olvida que en el 2007, claro. En el 2007, claro. Así que no es nada nuevo. La idea de una república o de acabar con la república como la conocemos, una república federativa, con libertades, con estructuras que los comunistas llaman la estructura burguesa del poder, está siempre en la cabeza de quienes nos gobiernan. Para sustituirlo, ¿por qué? Bueno, por un Estado comunal, en el cual no hay estructuras de poder intermedia, donde hay solamente un partido único y, digamos, el pueblo, sin estructuras de poder intermedia. Claro. Eso es lo que está planteado, sin duda alguna, a mi juicio, como el gran reto del país. Políticas públicas destruidas totalmente. Sí, yo hacía mención anteriormente al tema de que, curiosamente, este gobierno, que pareciera ser tan fuerte, no es capaz de poner en marcha políticas públicas porque no las cumple nadie. Es incapaz permanentemente de hacerlo, porque fíjate que aunque sea un contradictorio, si bien su visión es la de una república comunal o un estado comunal, constantemente se hacen esfuerzos para tratar de paliar, aunque sea digamos, en menor medida la actividad empresarial. Entonces se inventan mecanismos para otorgar divisas, se inventan mecanismos para lidiar con controles de precios y no funciona. Entonces creo que sí, tu pregunta me parece bien acertada, o tu consideración, tu afirmación. El tema es que no solamente no hay Estado prácticamente, claro, ni hay balances de poder, tampoco hay políticas públicas. No hay administración de justicia. Si no hay administración de justicia, no hay seguridad jurídica, por lo tanto no hay actividad privada que florezca, pero tampoco hay un plan económico de ninguna orden que funcione. Estamos en una especie de anarquía general, donde las empresas funcionan a su propia cuenta y riesgo, pero al fin y al cabo hay un mercado y los empresarios están allí para atender ese mercado. Claro, lamentablemente nosotros los empresarios nos hemos visto muy afectados con todas estas políticas económicas erradas que el gobierno de otra manera nos tiene asfixiados. Pero no nada más es eso, también son las leyes que nos han ahogado, porque es imposible cumplir con todas las leyes en el país y poder llevar la empresa en un óptimo punto de lo mejor que se pueda. Ahora, ni ellos pueden tampoco, porque si nos vamos a las empresas públicas, ellos tampoco no cumplen con nada de lo que ellos piden. Ahora bien, ¿cuál sería el rol del empresario en este momento de crisis, Jorge? Sí, de hecho vamos a hablar hoy justamente de eso en el foro. Ni siquiera de las organizaciones empresariales, sino de tú como empresa y yo en mi empresa y todo aquel que tenga alguna responsabilidad empresarial. Y yo creo que una de las primeras cosas que hay que decir es que hay que prevalecer a pesar de todo. Significa algo más que sobrevivir, significa utilizar todos los mecanismos y compromisos de la gerencia y de los accionistas para que la empresa no fenezca. Tú acabas de decir algo muy cierto. Si usted que me escucha y tiene una empresa, por pequeña que sea, y trata de cumplir a pie juntillas con todas las leyes y regulaciones, usted está quebrado. Sí. Así de simple. Entonces, entre otras cosas, la ley de precios justos es incumplible, y mucho menos en momentos de hiperinflación. Si usted respeta esa norma, usted va a terminar acabando con su capital. Creo que esa es una de las principales cosas que hay que tener siempre enfrente, porque una empresa cerrada es un espacio de libertad que se cerró. Pero luego hay otra cantidad de compromisos que tenemos que entender. Una empresa es un agente de cambio. La empresa no es solamente el empresario, es la empresa y sus trabajadores. Creo que todo aquello que implique conversar y acercarse con los trabajadores de la empresa es importante. Son momentos en que creo que el líder de la empresa debe hablar lo más francamente posible con sus trabajadores, no solamente con relación a lo que está pasando en el país, sino a lo que está pasando en la empresa. Que comprendan directamente qué es lo que significa el tratar de hacer empresa en un entorno tan complejo. Con la comunidad, creo que es muy importante blindarse con la comunidad que le rodea al empresario. Y para finalizar, yo creo que tiene que haber un compromiso con algo más que simplemente la actividad empresarial, que es con la democracia, con la república y con la división de poderes, y con una Venezuela de esa que se está hablando mucho ahora, de la Venezuela que merecemos, que por cierto no existe, hay que construirla. Sí, claro. Y de eso se trata. Tenemos de la cabeza la idea de la Venezuela golilla, rentista, y de verdad nos empeñemos a fondo en construir una Venezuela de trabajo. Yo siempre he dicho, Jorge, que las empresas no son papeles, son personas. Así es. Y uno tiene que trabajar con ellas a Así es, efectivamente. Bueno, este es Jorge Botti, expresidente de FEDECámara, amigo de la casa. Bueno, gracias por complacernos estar aquí. Y bueno, te volvemos a tener pronto, porque siempre estás viniendo a colaborar. Claro, sí. Con mucho gusto. Estos a Coima Informa, continúen con nosotros.
Desde Acoimba agradecemos la participación de Jorge Botti, empresario y líder gremial, por contarnos sus impresiones acerca del actual panorama económico que atraviesa nuestro país. Y dándole continuidad a este programa, al regreso del corte publicitario, vamos a tener con nosotros a Carlos Oduardo Albornoz, actual presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela. Una breve pausa publicitaria y venimos con mucho más de Acoimba Informa. Acoimba Informa.